La idea de estar auxiliar de profesor en la Facultad de Veterinaria de Cáceres en el Líbano surgió a mediados del mes de septiembre de una idea que partió de un profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que hace unos 5 o 6 años aproximadamente pues nos ofreció la idea de que poder integrarnos en un grupo de personas que fuéramos al Líbano, ya que la Brigada 11 del destacamento de Botua estaba allí en la base del Líbano, pues nos correspondía, parece ser, por los convenios que habían hecho con Éxito, que estuviéramos allí destacados. La verdad es que aquello que empezó como una pequeña pelota de ping-pong, por decirlo de alguna manera, se ha convertido en un verdadero balón poco a poco, en reuniones, en charlas que hemos tenido y bajo la tutela de la decana, que en este caso Margarita, que se ha convertido en una verdadera impulsora y además coordinadora de todos nosotros. Una de las cuestiones que la sociedad y los amigos, las amistades y nosotros mismos nos preguntábamos por qué íbamos allí, a qué íbamos. ¿Éramos una ONG? No, no éramos realmente una ONG. Éramos, por decirlo de alguna manera, parte de la sociedad española en un país extranjero que iba a ayudarle, en este caso, como doctor veterinario, nuestra profesión era la de intentar solucionarle problemas de tipo veterinario a la ganadería del sur del Líbano, un apoyo al ejército para que la sociedad libanesa viera a los españoles, en el caso concreto al ejército español, tenían una misión realmente de paz. Y entonces podríamos decir que nosotros éramos una parte de esa paz, que era la de ayudarle desde el punto de vista ganadero, veterinario, a la sociedad libanesa. Profesor, pues todas las personas que colaboraron, que fuimos, yo en parte pues tenía mucha estima en todos ellos, porque si no la mayoría había pasado por mis manos como profesor, habían nacido en esta facultad, salvo 2 personas, el resto había nacido en esta facultad como profesor y por lo tanto me ilusionaba más como persona, ¿no? Y aquello se ha cumplido totalmente, porque la estancia de 15 días en el Líbano, más que profesionales, así como nos hemos convertido en verdaderos amigos y compañeros. Aunque verdaderamente esta historia empezó a finales del verano del año pasado con múltiples reuniones y llamadas de teléfono, la verdadera misión o aventura comenzó el día 24 de febrero del 2014, cuando viajamos de Madrid a Beirut en un vuelo militar. Yo, que soy especialmente miedoso para el tema de volar, el tenerlo que hacer en un avión como este, tan pequeño y aparentemente tan frágil, en el que cuando entrabas se le veían prácticamente todos los cables y tubos que parecía que en cualquier momento se podían romper, os puedo asegurar que fue una experiencia como mínimo interesante. El avión estaba dividido en 2 partes, una donde iba la carga y otra, menos de la mitad, donde íbamos nosotros conjuntamente con un grupo de oficiales sentados en estas redes rojas de aspecto tan cómodo. Yo no lograba entender cómo en el viaje la gente iba tan tranquila, incluso algunos se permitían el lujo de dormirse o de ir escribiendo sin ningún tipo de preocupación. El verdadero problema surgía cuando se te presentaba alguna necesidad fisiológica, sobre todo si era una mujer la que la tenía, como algunos oficiales que nos acompañaban. Para mi gusto, todo el vuelo se hizo a una altura bastante baja, casi tocando el mar. Daba la sensación que en cualquier momento te podías caer. Afortunadamente, transcurrido tan solo 7 horas de vuelo, llegamos al aeropuerto de Beirut, en el que aterrizamos sin novedad.
Y aquí fue, creo, cuando empezamos a darnos cuenta de que esto no era ninguna broma, cuando nos estaba esperando para desplazarnos a la base, a nosotros y a los oficiales que nos acompañaban, un convoy compuesto por 20 vehículos blindados, y cuando ya nos dieron la primera indumentaria que teníamos que llevar, que era un chaleco antibalas y un casco antifragmento. El Líbano es un pequeño país al este del Mediterráneo, con una superficie que viene a ser la mitad de la provincia de Cáceres y 4,5 millones de habitantes. Para su desgracia se encuentra encajado entre dos gigantes, Siria e Israel, con importantes intereses políticos y estratégicos en la zona, por lo que cualquier problema en estos países repercute directamente en este pequeño país. Está integrado por una multitud de tipos raciales con culturas diferentes, al ser un corredor natural que ha servido a lo largo de los siglos para poner en contacto Oriente y Occidente, el norte con el sur. Tanto es así que en un país tan pequeño existen 18 religiones, de las que las más numerosas son las musulmanes chiitas y sunitas, los drusos, los cristianos maronitas y los ortodoxos, que a lo largo de los últimos años han sido protagonistas de frecuentes encontronazos con importantes secuelas de odio e incomprensiones. En el sur del Líbano, que es la zona donde se ubica la base española, estos problemas son más acuciantes si cabe, ya que a los históricos enfrentamientos religiosos entre suníes, chiíes y cristianos maronitas, que fueron la base de la guerra civil de los años 70, se une la confrontación mantenida con los israelitas casi desde el mismo momento de la fundación del Estado judío, y que se traducen periódicamente en el hostigamiento del territorio israelí por parte de milicias libanesas armadas, con la contundente e inmediata respuesta del ejército israelí. Debido a esta problemática, en el año 1978 fue creada por la ONU la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, conocida por su acrónimo en inglés como UNIFIL, y posteriormente restaurada en el año 2006, como fuerza de interposición que asegurara la retirada de los israelitas del sur del Líbano y facilitara al gobierno legítimo libanés el control de este territorio dominado por distintas guerrillas y grupos terroristas. Este contingente está integrado en la actualidad por unos 2.000 efectivos de distintas nacionalidades, entre los cuales los españoles son una pieza fundamental. La base española Miguel de Cervantes se encuentra situada en la demarcación de Nabatillé al sur del Líbano, cercana a la frontera con Israel y próxima a los pueblos de Marjayún y Belasaki, localizándose en una pequeña llanura entre las depresiones del río Litani al oeste y las fuentes del Jordán y las alturas del Golán al este. Verdaderamente es una pequeña ciudad con todos los servicios y hoy por hoy se puede considerar como una de las principales bases de la ONU en Asia. En la base, bajo mandato español, se encuentran también otros contingentes menos numerosos de otros países,
tales como salvadoreños, nepalíes, indonesios, serbios o hindúes. La base se encontraba estructurada por zonas de las que quizá a nosotros las que más nos interesaban eran, en primer lugar, los dormitorios, que eran conocidos como las losas, en la que cada pabellón donde se dormía estaba formado por contenedores paralelos en los que cada uno era un dormitorio. Entre cada dos pabellones había un refugio, con agua y alimento para una semana, y en el que en principio nos deberíamos refugiar en caso de algún ataque. La última alarma fue en diciembre del año pasado, el Día de los Santos Inocentes, en que Israel bombardeó pueblos cercanos a la frontera a unos 10 kilómetros de la base. Una zona también importante de la base es el gimnasio, que nada tiene que envidiar a cualquier gimnasio existente en España. Algo que nos llamaba mucho la atención cuando salíamos de la base era una especie de semáforo de riesgo que había a la salida y que indicaba el riesgo potencial que había de sufrir algún tipo de percance fuera de la base. Afortunadamente, durante todo el tiempo que estuvimos allí, se mantuvo en color amarillo. Disponíamos de 3 contenedores de medicamentos y material, uno de los cuales era refrigerado para medicamentos lábiles. El equipo de la Universidad de Extremadura, gracias al esfuerzo realizado por distintas instituciones y empresas, recabó medicamentos por un valor de aproximadamente unos 35.000 euros, de los cuales más de la mitad se han quedado en la base para posteriores misiones.
Antes de poder trabajar en cada pueblo, se tenía que desarrollar una intensa labor, podríamos llamarla como diplomática, por parte de una sección especial del contingente que se dedicaba a las relaciones con la población civil. Una vez que teníamos el visto bueno de los dirigentes locales, cada visita estaba regida por un estricto protocolo en el que en primer lugar debíamos entrevistarnos con el mustá o alcalde local, con el que empezábamos hablando de la familia, el tiempo, cuestiones triviales. De hecho, durante esta entrevista el mustá nos invitó a la boda de su hija, que se celebraría el mes siguiente. Solo después de ofrecernos té y café empezábamos verdaderamente a trabajar. Y era un familiar del mustá el que nos iba conduciendo por las distintas explotaciones del pueblo. Nos hemos encontrado todo tipo de explotaciones, desde ganado itinerante, que es un reflejo de los ancestros beduinos de esta gente, hasta explotaciones de vacas en las que los animales se encontraban en las cunetas de la carretera y cada animal estaba atado a una estaca y donde nunca se retiraba el estiércol existente en esa zona. Aquí se muestra el equilibrio parásito-hospedador, ave, mierda. Carga parasitaria adecuada al... Tiene que estar buena, sí. Al hábitat. Fíjate que están, no se va a hacer enferma, ¿eh? No están lustrosas. Están lustrosas, pero es que ellas están encantadas. Están calentitas. Y los parásitos que tienen dentro también. Sobre todo en la zona suní, que era la más pobre, algunos de los beduinos nómadas procedentes de los desiertos de Siria o de Jordania se asentaron y empezaron a construir establos muy rudimentarios hechos de chapas o de bloques en los que la higiene dejaba bastante que desear y el hacinamiento era muy frecuente. Las razas que pudimos observar fueron entre las cabras, la siria y libanesa, las de cola grasa, principalmente la guasi, entre las ovejas, y vacas frisonas de producción lácteas importadas de Alemania y Francia. Solamente visitamos una única explotación de cerdos blancos de difícil catalogación racial que habían tenido la mala suerte de haber sido bombardeados recientemente por el ejército israelí. Como característica general, hemos observado una enorme precariedad de las explotaciones que puede ser el resultado de su especial situación política que no les permite hacer inversiones a largo plazo y una importantísima falta de higiene que puede relacionarse con falta de información o simple desidia de los ganaderos de la zona. Un caso especial nos encontramos con una explotación de vacas en un primer piso de una vivienda donde los terneros de 4 meses parecían recién nacidos y donde si querían tomar el sol se tenían que asomar a la ventana. Ups, cuidado. Mira para allá. En muchas explotaciones nos encontrábamos versículos coránicos escritos en la puerta para ahuyentar el mal de ojo y collares como talismanes que dependiendo del problema pues se ponían en el cuello o se ponían en la cola. Lógicamente, los problemas más frecuentes que nos hemos encontrado han sido en primer lugar los relacionados con la falta de higiene. Las onfalitis en los animales recién nacidos, o bien las artritis sépticas por diseminación del anterior, y sobre todo si están cubiertas con un calcetín del Barcelona, acaban frecuentemente en artritis abiertas deformantes de difícil resolución. Los accesos en animales también eran ciertamente frecuentes en relación con esta falta de higiene, tanto en cerdos, que prácticamente ocupaban toda su superficie, como en pequeños rumiantes con procesos de linfadenitis caseosas,
que en ocasiones tenían una resolución un tanto drástica cuando se utilizaban remedios beduinos para su curación. Las pododermatitis con afectación exclusivamente podal o incluso extensible a las zonas proximales de la extremidad, así como las diarreas neonatales, eran muy frecuentes tanto en pequeños como en grandes rumiantes. Otro importante grupo de problema que nos hemos encontrado ha sido el relacionado con las deficiencias en la cantidad o en la calidad del alimento suministrado. De esta manera nos hemos encontrado cuadros de malnutrición general, incluso casos de auténtico raquitismo en terneros o casos concretos de deficiencias de selenio con el desarrollo del músculo blanco, patologías estas frecuentísimas en la mayoría de las explotaciones de pequeños rumiantes visitadas, posiblemente en relación con la ausencia de pastoreo natural en los animales o bien debido a la escasa utilización de bloques de suplementos vitamínicos minerales. Pregunta que si hay más igual. Dentro de los procesos parasitarios, sin lugar a dudas, uno de los más importantes y con mayor incidencia que nos hemos encontrado ha sido el de la sarna, que prácticamente afectaba a todas las especies animales. Conjuntamente con la sarna ha sido ciertamente frecuente parasitaciones por hipoderma, así como también la frecuente presencia de garrapatas tanto en grandes rumiantes como en pequeños rumiantes. Estas garrapatas eran la puerta de entrada para otras enfermedades de tipo teileriosis o babesiosis que de forma genérica eran conocidas como fiebres amarillas. Y ya de forma puntual nos hemos encontrado otro tipo de procesos que por su incidencia nos ha parecido interesante reseñar. Tal es el caso, por ejemplo, del ectima contagioso, con afectación tanto bucal, que incapacita al animal para la lactación con el consiguiente adelgazamiento, como afectación podal, que dificulta su locomoción por distintos lugares, actinomicosis bovina, relacionado con lo grosero del alimento suministrado, que hace que se rompa el diente y que ascienda desde la cavidad bucal las bacterias existentes en su interior, y provoque la deformación de la estructura ósea del animal afectado, con el consiguiente enfado de la dueña del animal cuando se le comunicó que no tenía solución. Y por supuesto las mamitis, tanto de tipo subclínico, que eran frecuentísimos, como las de tipo clínico, relacionadas fundamentalmente también con la falta de higiene, que provoca no solamente la disminución en la producción láctea, sino también, y de forma también muy frecuente, la pérdida completa de la mama afectada. La estrategia que hemos seguido en todas las visitas a las explotaciones ha sido la misma. En primer lugar, hemos intentado curar los casos clínicos que nos íbamos encontrando con los medios de los que disponíamos. Hemos intentado darle a los ganaderos unas nociones muy básicas sobre higiene y prevención. Y finalmente hemos querido dotarles de productos, principalmente desinfectantes, antibióticos y antiparasitarios, que le pudieran durar hasta la próxima visita del equipo veterinario. Conjuntamente con la labor asistencial, pensamos que podía ser interesante suministrar a los ganaderos una información básica relativa a las enfermedades más frecuentes, fundamentalmente en relación con procedimientos preventivos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo. Para ello se elaboraron una serie de carteles que fueron traducidos al árabe y repartidos por las explotaciones visitadas. De igual manera, en distintos pueblos se impartieron charlas en las que se habló de normas de producción y higiene muy fáciles de seguir. Es casi seguro que va a haber luego más animales.
Dato total, quería recordarles que hace aproximadamente unos 5.000 o 6.000 años, en esta zona concretamente, عم بيقول انه حوالي 5000 او 6000 سنه بهيدي المنطقه بالذات hubo un cambio radical en lo que era la relación del hombre con los animales. Perdón. Agradeceros primero a todos, ¿no? En primer lugar al equipo de veterinarios que hemos tenido la ocasión de disfrutaros durante estas casi 2 semanas. Sabéis que para nosotros es fundamental y de una u otra manera habéis colaborado en nuestra propia seguridad y tenerlo muy claro, ¿eh? Ahora mismo, después de haber pasado por aquí, los españoles nos sentimos mucho más seguros en esta tierra que sabéis que la hostilidad está a la orden del día, ¿no? Y eso creo que es importante, que es lo que os llevéis, aparte de todos los conocimientos y todo el bagaje para vuestra profesión, por lo menos por la parte militar, creo que os quedéis con esa compra, ¿no? Y bueno, pues nada más, yo creo que lo que nos queda es brindar por la veterinaria española. Por España, la veterinaria española, por España. Quiero aprovechar que en este momento aquí estoy con vosotros y, como lo he dicho ya al señor Librado, es un pequeño regalo para todo el equipo de los veterinarios, pero un regalo que no es especial para mí. Por cada soldado es la bandera de mi país. Es por el equipo veterinario. Muchas gracias, Ili. La experiencia en el Líbano ha sido para nosotros un antes y un después en nuestra vida profesional y yo creo que también desde la perspectiva humana, ¿no? En el aspecto profesional ha supuesto llegar a lo que es la veterinaria más básica, que hacía tiempo que no teníamos contacto con ella, con unos medios muy limitados, pero con un gran grupo de medicamentos que llevábamos, gracias a todas las donaciones que nos habían concedido previamente las empresas aquí en España. Por otra parte, desde el punto de vista humano, ha sido una experiencia excepcional para nosotros. Primero, por el trato que hemos tenido o que han tenido con nosotros los militares. Nos han ayudado en todo momento, han tenido un trato especial, pero no solo desde el punto de vista profesional, que lo son, ¿no? Sin duda, sino también desde el punto de vista humano, y han llegado a ser amigos nuestros, ¿no? Entonces, ser una zona con una tensión latente por las guerras que ha habido muy recientes y por la situación que hay ahora de inestabilidad por el problema de Siria, la población ha sido súper agradable con nosotros, muy agradecida. Tenían un trato especial, nos sacaban allí enseguida el café o el té para agradecernos la labor que estábamos haciendo, y sobre todo también el tema de la infancia, los niños, ¿no? Los niños cómo sonreían cuando nos veían, jugando. Dices, ¿cómo es posible que con la situación que viven allí, de tensión, de problemas sociales, estén tan contentos los niños, ¿no? Y a veces también los mayores, ¿no? Pero bueno, es la vida.
masalını diller anlatırcan. Yok ki dillerde kemik, diller anlatırcan. Taşlar mı suçludur yoksa dil